Para la siguiente entrevista quiero leerles una carta que puso una madre que tiene un niño con discapacidad. Ella la puso en redes sociales, se las voy a leer. Dice así: cedo carnet de discapacidad de mi hijo, una ganga. Tiene 95% de discapacidad, así que viene con buenos beneficios como la importación de un vehículo, reducción del costo de servicios básicos y de impuestos, reducción de pasajes, entradas a conciertos y al cine. Pero eso sí, viene con ciertos elementos no negociables de uso diario y permanente. Una silla de ruedas con arnés. Mi hijo no puede caminar. Pero si me cedes tus piernas, que funcionan perfectamente, te las recibo encantada. Una silla para bañarse, para poder quedarse quieto mientras alguien más lo baña. Pero si me cedes tu independencia para realizar tareas básicas, te la recibo encantada. Una plancha de deslizamiento para acostarse boca arriba a nivel del piso e impulsar con las piernas para sentir algo de movimiento. Pero si me cedes tu capacidad motora perfectamente funcional, te la recibo encantada. Un concentrador de oxígeno, porque cuando tiene crisis convulsivas, entra en paro respiratorio y luego necesita oxígeno por días. Pero si me cedes tus pulmones sanos y libres de neumonía, te los recibo encantada. Pañales para su incontinencia. Los usa 24/7 porque te dije que tampoco habla para avisar. Pero si me das tu capacidad de control de esfínteres, te lo recibo encantada. Monitor permanente de signos vitales, sobre todo para uso en la noche, por si deja de respirar. Pero si me cedes tus funciones vitales sanas, te las recibo encantada. Sin embargo, hay cosas que no están incluidas en este paquete. No te incluyo su corazón, que vale oro, y que es incapaz de pensar que hay gente que se aprovecha de usar un carnet de discapacidad por sus beneficios. No te incluyo su alegría, porque a pesar de la adversidad, encuentra razones para ser feliz en cada cosa, por más pequeña que sea. No te incluyo su valentía para enfrentar tanto reto, tanto médico, tanto tratamiento, tanta cirugía, tanto dolor, y hacerlo con el más fuerte, como el más fuerte de los superhéroes. Y su risa, no te la incluyo. Es infecciosa y es mía. Eso no es negociable. Es una ganga la que te ofrezco. Créeme que te cederé su carnet sin pensarlo. Daría lo que fuera por no necesitarlo, por nunca tener que usarlo, porque mis cuentas médicas sean racionales y porque nuestra vida sea un poco menos complicada. Porque mientras tú quieres comprar un auto de lujo, yo en cambio daría todo por parquearme lejos, muy lejos de la puerta del cine y entrar caminando de la mano de mi hijo y, por supuesto, pagar todo el precio de la entrada. Esa es la carta que escribió una madre maravillosa, Gabriela Cueva, madre de un pequeño con discapacidad. Y ahora la tenemos aquí con nosotros. Gabriela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Gisela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Realmente impactante esa carta, ¿no? Nos hace ver lo doloroso y lo indignante que es lo que hoy se ha hecho con cientos de personas con discapacidad en este país, no solo con tu hijo. Es durísimo porque a la vez de que sé que es maravilloso tener a un niño especial, también la vida de los padres es muy dura y que jueguen con esto es realmente indignante. Te agradezco primero que nada por esa carta que nos hace mover el piso, que nos hace sentir un poquito más allá de lo que no sabemos que realmente vive una familia con un ser querido con discapacidad. Es así, Gisela, en realidad el tema de discapacidad se lo ha hablado durante muchísimo tiempo, pero no es sino hasta cuando uno lo vive de cerca, cuando lo palpa en su hijo, sobre todo, con el amor de madre, es difícil comprenderlo. Yo tengo este ángel especial en mi vida desde hace 7 años. Él tiene una discapacidad muy severa, una discapacidad que es progresiva, lamentablemente. Y me animé a escribir esta carta porque creo que es hora de que alguien desde el conocimiento propio pueda decir lo indignados que estamos los padres, lo indignados que estamos la gente con respecto a este uso fraudulento de los carnets de discapacidad. Como digo en la carta, yo lo cedería, lo regalaría sin pensar. No lo quiero, porque yo no quiero que mi hijo tenga esa discapacidad. Y gracias a Dios en el país se ha generado una maravillosa ley de discapacidades de amparo a las personas con discapacidad, pero por vacíos que puede haber en la ley, se están aprovechando de esto y es injusto. Es injusto porque esta ley fue creada justamente para apoyarnos a las familias, porque no es fácil, porque el diario vivir se complica.
eh, porque necesitamos apoyo del gobierno para poder hacer que nuestros hijos o nuestro ser querido con discapacidad tenga una vida lo más funcional posible. Y en ese marco fue un poco la gana que tuve de contar esta historia, de animarme a escribir eh, lo que haría yo por no tener el carnet de discapacidad. Tú dices que por un vacío en la ley, que la ley es buena. Hemos analizado aquí ya varias veces el tema de la ley, lo hicimos con María Cristina Kronfle, que Ujú, es exasambleísta, que tiene ujú. una discapacidad también y que fue parte de quienes construyeron esta ley. Igual que tú, ella piensa que la ley no es un problema, que la ley tiene muchos beneficios importantes que son necesarios para las personas con discapacidad, porque en cierta forma hay padres que tienen posibilidades mejores que otros para cuidar a sus hijos con discapacidad, pero yo creo que el beneficio es importante también para ellos porque siempre, como lo hemos dicho acá, el gasto que tiene una familia con una persona con discapacidad no es el mismo que cuando tienes un niño que es normal, que va a un colegio normal, que recibe tratamientos médicos necesarios que necesita un niño normal, ¿no? El gasto es Ujú. mucho mayor y sí se necesita esa ayuda. Pero yo tengo un temor, y se lo he manifestado a los asambleístas que han venido, también algunas personas que tienen relación con o activistas por los derechos de las personas con discapacidad, y es el hecho de que cuando surgen estos escándalos, lo que sucede es que se ponen más trabas a las personas con discapacidad para acceder a ese documento. Y lo hemos visto en cientos de personas que llevan años, que ahora salen en las noticias diciendo llevo años esperando por mi carnet de discapacidad. Y viene algún vivo con plata y lo saca en horas, ¿no? Entonces, a veces no es tanto el problema de la ley está bien hecha, está bien estructurada, tiene lo que necesitan muchos discapacitados. El problema es que echa la norma, hecho el robo, echa la farsa. Es que no Correcto. tenemos conciencia del nivel de corrupción en la que vivimos todos los días, todos los ecuatorianos, porque somos parte de ella. Correcto, Gisela. Realmente eso es una cosa que yo quiero hacer hincapié. Ahora, y a propósito de que se descubrió que son asambleístas, que son jueces los que Ujú. han traído vehículos de lujo con los carnets, es que la gente está comentando del tema y es que se ha conocido de estos casos. Pero esto va muchísimo más allá de la política. Esto va a la gente del diario vivir. Esto está en toda la sociedad, está enquistado en gente que no tiene nada que ver con la política y que simplemente tiene una palanca o tiene dinero para poder acceder a este carnet. Se ha desmantelado este grupo, esta banda de la gente que tramitaba los carnets de discapacidad en Guayaquil y ahí te das cuenta de lo mal que estamos como sociedad, ¿no? De que se genere un negocio a raíz de esto. La ley está bien hecha, pero, por ejemplo, habrían cosas que pueden mejorar. En el tema de la importación de vehículos, por ejemplo, la ley no discrimina qué tipo de discapacidad se debe tener o cumplir con esa para poder acceder a un vehículo. Porque, Ujú. por ejemplo, una persona que tiene parálisis en sus piernas tiene todo el derecho de poder importar un vehículo que esté adaptado para poder manejarlo con sus manos o una persona como mi hijo que tiene una silla de ruedas postural muy grande y que muchas veces tiene que movilizarse con un tanque de oxígeno, con un aspirador conectado, son equipos grandes, ¿no? Entonces necesitamos una van con una rampa adaptada. Entonces no es cuestión de que yo tenga un carnet de discapacidad auditiva y me traigo un carro de lujo. No es Ujú. cuestión de que yo tenga un carnet de discapacidad visual, inclusive hay mucha gente que tiene discapacidad visual y se importa carros, entonces por supuesto que no van a utilizar ellos el carro. Entonces, ¿qué estamos haciendo con esto? Estamos haciendo un negocio de los derechos de las personas con discapacidad. Pero hay casos en los que también se explicaba que la ley, el espíritu en sí, justamente del tema de la importación de autos, era también facilitarle a las personas con discapacidad que tienen gastos mayores, a las personas que no tienen ningún tipo de discapacidad, la accesibilidad a un vehículo, porque obviamente hay gente que podrá caminar, que tiene algún tipo de discapacidad que no necesariamente es en sus piernas y que Uh podría -huh. bien manejar un auto cualquiera, pero se ve afectado económicamente por los inmensos gastos que le implica su discapacidad.
o niños que, por ejemplo, tienen alguna enfermedad y que tienen que ser llevados de un lado al otro, y los padres han gastado tanto que necesitan acceder a un auto que les cueste un poco menos, y creo que también ese era el espíritu de la ley, ¿no? No solo el que puedas traerte un auto que te pueda ayudar tecnológicamente, si es en el caso que no puedas caminar, sino también en el caso de que si tú eres el custodio, el padre del niño que tiene una discapacidad y tienes que llevarlo de un lado al otro y tienes que gastar mucho dinero en su enfermedad, en su discapacidad, pues también te puede servir como beneficio traer un auto sin impuestos, ¿no? Correcto. Lo que pasa es que esto va más allá de solamente la importación de Ujú, vehículos. Y es verdad, y es público, y es abierto contar esto. Las personas que tienen un carnet de discapacidad tienen varios derechos ujú. junto con este, uno de los cuales es importar el vehículo, reducción de impuesto a la renta, reducción de costos en pasajes, etcétera, etcétera. Hay un montón de derechos, beneficios, la gente que podría llamarlo, pero es justamente para intentar que las familias como nosotros podamos suplir un poco ese gasto, porque tenemos unos gastos altísimos, todo lo que es terapias, todo lo que es equipamiento, todo lo que es hospitalización, médicos, por más que tengamos un seguro médico, es imposible llegar a cubrir todos los gastos. Además, la discapacidad llega a todas las familias, a todos los estratos, no discrimina absolutamente nada. Entonces, Ujú. tú puedes tener una situación económica relativamente estable y de repente te llega un angelito con una discapacidad y te cambia la vida. Por Y ejemplo, entonces, Gabriela, tú tienes dos hijos, ¿no? Tú tienes otros hijos. Además, ¿cuál es el nombre de tu hijo? mi hijo Joaquín, él es Joaquín. mellizo y ahora, entonces tengo dos hijos de 7 años Ujú. y tengo ahora una nena de 8 meses. ¿Cuál es la diferencia en los gastos que haces? Si son mellizos, entiendo que uno de ellos es el que tiene discapacidad y el otro es Ujú, perfectamente normal. Y entiendo que sí. además es un niño inteligentísimo también, que ha tenido más de lo normal, ¿no? Le digo, es un niño, alguien me dijo, alguna amiga tuya me dijo, es un niño además superdotado, ¿no? En Sí, su inteligencia. ¿Y cuál es la diferencia del gasto con aquel niño que no tiene ninguna discapacidad y con tu otro hijo que sí la tiene, que tiene un 95% de discapacidad? a ver, solamente consideremos que cuando tú tienes un hijo sano, se enfermará quizá un par de veces al Ujú. año, lo llevas al pediatra de vez en cuando. Realmente en gastos médicos yo podría decir que el año pasado tal vez fue una vacuna con mi hijo menor, con mi hijo mellizo. Entonces los gastos médicos son casi nulos. De vez en cuando habrá alguna emergencia, alguna cosa, pero realmente no es mayor cosa. Versus mi hijo Joaquín. Mi hijo Joaquín tiene terapia todos los días de su vida, terapia, como yo comentaba en la carta, tiene terapia física, tiene terapia visual. Joaquín casi no puede ver, tiene terapia de deglución para poder tragar. Joaquín tiene una sonda y se alimenta directamente hacia su estómago. Tiene todas las terapias que uno puede, además como padre uno quiere intentar que su hijo tenga La mejor vida posible. un progreso también, ¿no? Ujú. Entonces, todas las terapias. Entonces, Joaquín va a terapia todos los días de su vida. Joaquín lamentablemente hay que decirlo, Joaquín está hospitalizado probablemente de 2 a 3 veces al año, neumonías, riesgos altísimos. Joaquín tiene también todo el equipamiento que yo adjunté en la carta en Facebook, silla de ruedas, silla postural, silla para bañarse, inclusive esta plancha de desplazamiento, yo misma la diseñé, yo misma la hice, porque tampoco se consiguen aquí todas las cosas que Joaquín necesita para su vida. Entonces Y además es me muy imagino que tú no complicado. puedes tener un trabajo estable por el hecho de que tienes que estar 24 horas, 7 con tu hijo. Correcto, yo soy arquitecta y hago diseño interior, Ujú. pero realmente no he podido trabajar eh, plenamente desde que mi hijo se ha complicado. En un principio yo tenía una enfermera, entonces llegó un punto en que tuve que sopesar y darme cuenta de que estaba trabajando para pagarle a la enfermera que cuide de mi hijo, entonces no tuvo ningún sentido. Ahora no puedo trabajar, todo recae en mi esposo, entonces es muy complicado. Realmente es complicado económicamente y emocionalmente también.
Que además de tu carta, que es muy sentida y que creo que nos ha llegado al corazón a muchísimos ecuatorianos, ¿qué buscabas que sientan esas personas que el día de hoy tienen un auto de lujo, que lo manejan gracias a un carnet de discapacidad sin tener ninguna discapacidad? Justamente el título de la carta, te lo regalo, te doy mi carnet, úsalo, usa sus beneficios, pero el carnet viene con muchas cosas. Que las personas que se han traído autos de lujo tuviesen un ápice de lo que siente mi hijo a diario, de los problemas para poder sobrevivir realmente. O sea, no lleguemos al punto de tener una vida normal, sino de sobrevivir. Entonces, yo lo único que quise con esta carta me salió del alma. Nunca me imaginé que iba a tener la acogida que ha tenido y agradezco muchísimo a la gente que la ha compartido. Simplemente fue un sentir de madre indignada de decir, ¿quieres mi carnet? Llévatelo, pero llévatelo con todo lo que implica, porque independientemente de la importación de autos y todo, lo vemos en el diario vivir. Nos vamos a un centro comercial y los parqueaderos de discapacidad están ocupados y están ocupados por gente que no lo necesita. Como anécdota, también alguna vez me pasó que llegué con mi hijo en su silla de ruedas, con todo lo que implica, y los parqueaderos estaban ocupados y yo estaba esperando y llegó una señora y salía del auto para sacar el vehículo y le pregunté que por qué se parquea ahí, que le dije que hay personas que sí necesitamos. Y me dijo que los parqueaderos de los centros comerciales son estrechos y como el carro de ella es muy grande se raspa y que ella no puede parquearse ahí. Entonces, estamos normalizando el hecho de utilizar estos beneficios y Eso es derechos de las corrupción, personas. eso también Es es corrupción. corrupción. ¿No? Desde ahí, de esas cosas básicas, parte, o sea, nos quejamos tanto de la corrupción que vemos en el Estado, en el gobierno, en la función pública, cuando el día a día somos una sociedad corrupta. En el día a día Correcto. no respetamos los semáforos en rojo, si nos podemos pasar la fila del banco nos la pasamos, si podemos tener, vemos un amigo y nos acercamos y decimos, oye, cólame ahí en la fila para no hacer tan larga. No, no, eso es lo que hace que tengamos los gobiernos o las autoridades que tenemos. Es Tanto así, nos es quejamos y así. es porque la sociedad quiteña, ecuatoriana, en general es corrupta, ¿no? Somos corruptos como tú lo dices, desde los más pequeños, la mentira pequeñita, desde los niños, o sea, no podemos permitir que esto siga pasando y yo he querido hacer un llamado de atención a esto. No seamos así, vivamos las cosas como son, o sea, entendamos por favor que esto está. Hablamos ahorita de las discapacidades, pero probablemente hayan miles de otros casos de corrupción ahora en el gobierno y han habido siempre, que son mucho más, que es mucho más caro al Estado, si es que quieres, el robo que ha habido, en muchos casos. Entonces, no es cuántos se han robado en carros importados, no. Esto va mucho más allá de el sentir como sociedad que tenemos enquistado en nosotros una corrupción que es difícil sacarla. Entonces, ahorita el ejemplo y el pretexto son las discapacidades y el carnet de discapacidad, pero por favor, intentemos vivir la vida más dignamente, seamos éticos, seamos morales, seamos gente de bien, enseñemos a nuestros hijos, por favor, a respetar a los demás. Entonces, un poco, Gisela, ese era mi interés con la carta. Estaba indignada, la verdad, y me salió del alma. No, y tu indignación la sentimos todos. Te agradezco muchísimo, Gabriela, en nombre de todos los que pudimos leer esa carta y que seguro nos emocionamos y nos dolió muchísimo y nos llenamos de indignación igual que tú como madre, que quisieras no tener que necesitar ese carnet, que preferirías caminar con tu hijo hacia la puerta del cine y pagar la entrada completa si él pudiera caminar. Eso es realmente lo que nos hace ver la realidad de lo que debería ser lo correcto, ¿no? Muchísimas gracias, Gabriela, te admiro muchísimo, eres una madre estupenda y una ciudadana excepcional. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy y darnos esa lección. Gracias, Gisela, gracias por la invitación. Un abrazo para todos. Y un abrazo a tus bellos hijos también. Gabriela Gracias. Cueva, madre de un pequeño maravilloso con discapacidad y una mujer que escribió una carta que por lo menos ha conmovido el corazón de todos los que pudimos leerla en redes sociales. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.